de esos 40 días que él pasó siendo tentado en el desierto, ¿verdad? Y ahora pues vamos a tener delante lo que es el pistoletazo de salida, por decirlo de esta manera, ¿no? Lo que es el inicio del Señor Jesucristo. Vamos a comentar esos 6 versículos y después vamos a sacar también una aplicación para nuestra vida, ¿verdad? Bien, pues en la lectura que vamos a tener delante, vamos a ir viendo esos. Mientras voy leyendo la lectura, vamos a ver todo eso. En estos 6 versículos nos vamos a encontrar con todo eso, ¿verdad? Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que estableció su residencia en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 9, los versículos 1 y 2. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza su ministerio. Después de un tiempo del cual la palabra de Dios narra poco, ¿vale? De unos cuantos años, donde hay poca narración en la palabra de Dios, en los evangelios, de lo que estuvo haciendo Jesús, sí nos narra sus últimos 3 años más o menos intensivos de su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice el versículo 12 que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Es decir, que el encarcelamiento de Juan el Bautista, del profeta Juan el Bautista, ha sido el punto de salida para que Jesús empezase a llevar adelante su ministerio. Y la pregunta que yo me hago ante esto es: ¿por qué después del encarcelamiento y no antes? Es una pregunta que yo me hacía cuando estaba leyendo el texto. ¿Por qué? Porque tuvo que empezar a nadar. ¿Por qué no lo pudo empezar antes? Con 20 años, por ejemplo, ¿no? Y la respuesta la encontré en la palabra de Dios a esto, que dice en Juan 3, 22 al 30, pero en concreto el versículo 30, hay una frase que dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿verdad? Y Marcos, el capítulo 1, versículo 2, dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Preparad el camino del Señor, haciendo referencia a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Es decir, que mientras que no estuvo preparado el camino, el Señor no podía salir a realizar el ministerio, su ministerio de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También puede existir, no lo sé, pero es una especulación sobre las cosas, ¿vale?, de que fue el momento oportuno. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesucristo hubiese salido antes, igual hubiese un conflicto entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo, ¿verdad? Es una especulación, no lo sé, pero puede también estar en el medio, ¿verdad? Ahora, la palabra importante es que Juan recoge es en el capítulo 3, versículo 22, es necesario que yo mengüe, es decir, que yo desaparezca para que Él empiece su ministerio. Juan ya había cumplido su misión de preparar el camino para que el Señor Jesucristo cumpliese con la misión a la cual había venido aquí a este mundo. Lo segundo que vemos, ¿vale?, es el establecimiento de su cuartel general, donde él iba a estar trabajando y ejerciendo, ¿verdad? Y la pregunta también que nos podemos hacer: ¿por qué él elige Capernaum y no elige Nazaret? En Nazaret pues lo tenía todo. Estaba su familia, estaban sus amigos, estaba todo ahí, ¿no? Pero Lucas nos dice
en el capítulo 4, versículo 24, que de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Y esto lo había experimentado el Señor Jesucristo en sus propias carnes, porque más adelante, en los versículos del 28 al 30, el pueblo de Nazaret lo había perseguido y lo quería matar, ¿verdad? Y lo habían expulsado con la intención de matarlo, lo expulsaron. Por eso él cogió y se marchó y estableció su cuartel general, por decirlo de esta manera, en Capernaum. En Capernaum. Y vamos viendo más cosas con el ministerio de Jesús. Hemos visto la señal, que es el encarcelamiento de Juan. Hemos visto donde establece su cuartel general por causa de que en Nazaret no lo habían aceptado y se marchó hacia Capernaum, ¿verdad? Y ahora vemos algo muy importante, una decisión deliberada del Señor Jesucristo. Él vino a cumplir las Escrituras. Él vino a cumplir las Escrituras. Dice el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Él vino para cumplir las Escrituras. Y además él mismo lo dice, Mateo 5, 17, un poquito más adelante, que otro hermano tendrá este tema, ¿no? Dice, no penséis, le dice él a los, no penséis que yo vine para abrogar, es decir, para abolir las leyes, ¿verdad? O para derogar la ley de los profetas, sino que he venido para cumplirla. Él deja claro que él viene para sujetarse a la palabra de Dios. Y esta acción acentúa la importancia que tienen las Escrituras. Que este libro no es un libro como otro cualquiera, sino que es un libro que tiene vida, porque es palabra, es la palabra directa de Dios para todos, ¿verdad? Jesús eleva las Escrituras a lo más alto. Mira, en el mundo musulmán, los que son musulmanes y son creyentes fieles, la Biblia nunca la veréis en algo que esté bajo ni en el suelo. Siempre va a estar en el punto más alto. Siempre va a estar en el punto más alto. Un libro cuidado, ¿vale? El Corán, me refiero, dije la Biblia, perdón. El Corán, me refiero, va a estar siempre en el punto más alto. Y el Señor es lo que hizo con las Escrituras, es elevarlas a lo máximo, porque Él vino a cumplirlas. Dice que ni una tilde ni una coma va a pasar de todo este libro, ¿verdad? La importancia de las Escrituras, ¿eh? Y nos garantiza que esta importancia que el Señor Jesucristo le está dando a las Escrituras nos hace ver la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Habla de la fidelidad de Dios y habla de que Dios es un Dios confiable y un Dios que es fiel por encima de todas las cosas. ¿Qué más vemos en este inicio del ministerio de Jesús? Que después eso se va desarrollando a través de los 4 evangelios. La señal, que es el encarcelamiento de Juan, donde se ubicó para empezar su ministerio, que es en Capernaum, ¿verdad? La importancia que él le da a las Escrituras, ¿vale? Y la misión. ¿Por qué razón vino él a esta tierra? ¿Y sabéis cuál es la razón? Son las personas. La razón por la cual él vino es por ti y por mí, son por las personas, ¿verdad? Son por las personas. Personas que además estaban desamparadas como ovejas, como dice él, sin pastor. La misión del Señor Jesucristo es la gente. En la profecía dice, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, ¿verdad? Pueblo asentado, Isaías 9, 1 y 2, que recoge Mateo, pueblo asentado en tinieblas. El pueblo estaba en tinieblas, desamparado, ¿verdad? Dice, vio gran luz, ¿por qué? Porque llegó la luz del mundo y se ubicó en medio nuestro, ¿verdad? Y dice, y los asentados en regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. La misión del Señor Jesucristo eran y son las personas, ¿vale? No son los programas, no son las actividades, son las personas. Y esto después lo comentaré un poco más, ¿verdad?
Cristo fue a la gente que vivía en tinieblas a mostrar gran luz. Fue a mostrarle vida. La misión del Señor Jesucristo han sido, son y serán hasta que Él venga las personas. Por eso estamos tú y yo aquí, porque nosotros formamos parte de esa misión hoy, aquí. Y el quinto y último, el mensaje que el Señor Jesucristo traía. Él traía un mensaje de arrepentimiento. Dice, desde entonces comenzó a hablar y a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las palabras desde entonces tienen un sentido de urgencia, del ya, de ahora. Vamos, estamos en el momento para empezar. Y además apunta también hacia un fin, ¿verdad? Habla de persistencia, de que en el poder del Espíritu Santo, de llevar el mensaje de arrepentimiento. Y habla de perseverancia, de alcanzar a todos los pueblos, como en algún momento de esta mañana se ha nombrado, ¿verdad? Y Cristo predicó el mensaje de arrepentimiento. Y el mensaje de arrepentimiento, ¿por qué? Porque hay pecado, ¿verdad? Y el ser humano tiene que reconocer su pecado para que después pueda arrepentirse, ¿verdad? Y después también predicó que el reino se había acercado porque hay salvación para todas aquellas personas que se acercan a Cristo, porque Él es la luz del mundo y a todos los que le buscan, Él está ahí para responder. Bien, el mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Y el mensaje para los que en esta mañana estáis aquí sin Cristo, ¿verdad? Es un mensaje de que estás en pecado y tienes que arrepentirte. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Muy fácil. El pecado es la transgresión deliberada de la ley de Dios. Cuando conociendo las cosas las transgredimos, estamos en pecado, ¿verdad? El pecado es la transgresión deliberada de la ley de Dios, de quebrantar y de violentar los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado. Llana y sencillamente, cuando no obedecemos a Dios, estamos en pecado. El pecado es la transgresión de quebrantar y violentar. Por eso, en el momento en que ese conocimiento está en la persona, tiene que arrepentirse. Arrepentirse. Posiblemente en esta mañana estás aquí sentado cómodamente y estás pensando que tú eres una buena persona. ¿Verdad? Porque mira, pues he traído unas cajitas que están aquí para esos pobres niños que no tienen juguetes. He traído pues algo para esa pobre gente que no tiene que comer. De verdad que soy una bellísima persona. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? Soy buena persona, no le debo nada a nadie, me llevo bien con todos, me quieren, ¿verdad? Bien, puedo comprobar realmente si eres una buena persona. Podemos comprobarlo. Yo para ver si estoy decente para salir tengo que ir al espejo y verme en él. Entonces ahí me doy cuenta si estoy preparado para salir a la calle y tener más o menos una imagen decorosa, ¿vale? Y no salir como cuando me levanta de la cama, ¿verdad? Y necesito ese espejo. Vamos al espejo. Vamos al espejo. Y no voy a repasar todos, pero voy a sacar un par de ellos para saber si es una buena persona. El sexto mandamiento, no matarás. Y tú dirás ahí, feliz, de verdad que yo no he matado a nadie en mi vida. Yo no he matado a nadie. Pero, ¿sabéis lo que dijo el Señor Jesucristo? En Mateo 5, que algún hermano lo va a tratar muy pronto. 22, dice, porque yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable. Anda. ¿Qué te sientes, culpable
o inocente? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Y bueno, podemos ir al 9º, a 2 mandamientos, ¿vale? Que es el falso testimonio, lo que es el chisme, ¿verdad? ¿Eres culpable o eres inocente? ¿Cómo te ves? Si tienes que ir a un juicio, ¿cómo te declararía el juez? ¿Inocente o culpable? Si eres culpable, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Quiero en esta mañana que nos demos cuenta, ¿verdad?, de la gravedad del pecado y que recurramos a buscar la salvación de Dios que está ahí para brindárnosla cuando la demandemos. Reconocer que hemos pecado y arrepentirnos y volvernos a Dios. Y este es el mensaje del Señor Jesucristo durante 3 años. Durante 3 años, más o menos, ha sido el mensaje claro que Él dio a toda la población, de judíos y no judíos. ¿Verdad? Y decirte que solamente a través de Cristo tienes salvación y puedes ser perdonado y puedes ser salvo y puedes tener vida eterna y puedes tener paz con Dios, pero solamente si te arrepientes de tu pecado. Porque Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, cargó el juicio que tú y yo merecíamos para darnos el perdón que tú y yo no merecíamos, ¿verdad? Hablábamos antes de la gracia. Y quiero invitarte a que si sientes la culpabilidad de pecado, que dónde estás, que te arrepientas. ¿Vale? Que te arrepientas y que busques la paz con Dios y podrás tener vida eterna y disfrutar con Él de una vida por la eternidad. Y para los que estamos aquí en esta mañana, que hemos nacido de nuevo, también saco una lección para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dice que empezó su ministerio en el momento en que Juan fue encarcelado, ¿vale? Y poco tiempo después, sabéis que fue decapitado, y el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Nosotros hemos dejado nuestro hombre viejo. ¿Dónde? A nuestro lado para que nos acompañe todos los días, ¿verdad? Nos lo hemos dejado encarcelado, enterrado, ¿vale? Y quien está en nosotros es el Espíritu Santo, haciéndonos nuevas personas, ¿verdad? Nuevas personas. Y como nuevas personas, tenemos que ser imitadores de Cristo, tenemos que seguirle a Él y tenemos que obedecerle a Él, ¿vale? Y como hijos de Dios tenemos que tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. Y la mente de Cristo ya lo hemos visto un poco antes, que era alcanzar a las personas con el mensaje del arrepentimiento, ¿verdad? Con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de las buenas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Pero antes de hablar de la buena noticia hay que hablar de las malas noticias. Porque el Señor Jesucristo, como dice el texto que hemos leído, vino a un pueblo que estaba en tinieblas, perdido, desamparado y que iba directo al infierno, ¿vale? Y la buena noticia para ese pueblo es que ha llegado la luz. Jesucristo ha llegado y Él es la luz y les traía luz, les traía salvación, les traía vida eterna para que su destino fuese otro, ¿verdad? Y mi consejo en esta mañana para ti y para mí, el consejo que me dio el Señor a mí es que nos arrepintamos de nuestra desobediencia e iniciemos nuestra andadura, nuestro ministerio para el Señor. Lo segundo que hemos visto es el cuartel general, ¿verdad? El cuartel general. En nuestras vidas nos movemos por intereses familiares y económicos. Pedro dice que somos un pueblo elegido,
que somos una nación santa, que somos un real sacerdocio, ¿verdad? Pero no se quedó ahí. Dice para. Dice para. Ese para es una preposición que implica una acción. ¿Para qué? Para que tú y yo anunciemos las buenas nuevas, dice Pedro. Por eso somos todo eso. Elegidos, real sacerdocio y nación santa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos movemos, tenemos que ubicarnos para hacer luz, como fue el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Él vino aquí para hacer luz a las naciones que estaban en oscuridad. Y eso tiene que ser lo que nos mueva dentro de nuestra sociedad. Ser luz. Y yo busco este trabajo porque quiero ser luz. El Señor me llama aquí. O yo busco no sé lo qué, oro para que el Señor me guíe para poder ser luz donde Él me llame para honrarle y para glorificarle. ¿Verdad? Intencionalidad. Tiene que haber intencionalidad en todos nuestros movimientos. Tiene que haber intencionalidad. No debemos de tapar lo que somos ni lo que queremos comunicar. No es justo. No es justo. ¿Verdad? Nosotros somos hijos de Dios, que estamos en medio de un pueblo que está en tinieblas, como ovejas sin pastor, y que tenemos la luz de Cristo y tenemos que manifestarla. Como dice el Evangelio, no podemos meternos aquí debajo. Tenemos que manifestarla, ¿verdad? Intencionalidad. ¿Qué más sacamos del texto? Que prediquemos la palabra de Dios. Hoy hay muchos pseudopredicaciones, ¿verdad? Con un carisma humanista tremendamente fuerte, ¿verdad? Filosofías humanas, intentos de halagar la carne. Hay muchas personas, muchos pastores que quieren tener iglesias llenas, y lo sabemos, y cuentan películas, mensajes totalmente humanistas, ¿verdad? Que no se van a poner enfermos, que no van a padecer hambre, que van a tener prosperidad, ¿verdad? Y convierten a Dios en el mago Merlín. Prediquemos la palabra de verdad y en verdad, ¿verdad? Y la palabra de Dios no enseña que la predicación deba de viajar en estas direcciones. Porque la palabra de Dios, ¿sabéis? Es invasiva. Penetra. 2 filos. Es espada, 2 filos. Y penetra hasta lo más profundo. Y nos hace doblegarnos delante de Dios. De humillarnos en su presencia. La palabra de Dios limpia. Juan 15:3. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dice Jesús a los discípulos. La palabra de Dios santifica, dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos da argumentos para poder compartir el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y útil, toda la escritura es útil, ¿verdad? Dice que la palabra es viva. Decía John Stott que la Biblia es Dios predicando, es vida, es vida. La palabra de Dios se vale por sí sola, no me necesita. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y lo discierne todo, lo que hay en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y eso nos hace humillarnos en la presencia de Dios para buscar su perdón. La palabra purifica nuestras almas a través de la obediencia en el poder del Espíritu Santo, 1 Pedro 1:22. Y la palabra de Dios es luz en nuestro caminar. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y la misión.
Muchas veces escuchamos que hay muchas misiones, ¿sí? Hay muchas iglesias que están en misión. Y muchas veces decimos muchas misiones, pero solo hay una misión. Y es la misión de Dios de alcanzar a todo el mundo para Cristo. El Salmo 67, creo que tiene 6 o 7 versículos, 2 de ellos, el salmista, su gran deseo es que todos los pueblos alaben a Dios. Que todos los pueblos alaben a Dios. Y eso va a ser imposible si tú y yo nos quedamos sentados aquí. Vamos a desear nosotros menos que todos los pueblos le alaben a Él. El salmista anhelaba profundamente que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de Israel, ¿verdad?, fuese alabado por todos los pueblos, por todos los pueblos. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos la armadura, Efesios 6, y estamos equipados para poder salir al campo. Hay mucha literatura, yo tengo una cuanta en casa, como el libro que hoy se nos anunciaba aquí, Cómo compartir tu fe. Y nosotros estamos dando formación de cómo compartir tu fe con los musulmanes también. Pero para mí un versículo clave de la palabra de Dios, ¿vale?, es como yo le llamo la ruta 242. ¿Vale? Hechos 2:42. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina. ¿Qué más? ¿Falta una? En la unidad, a pesar de la diversidad. En ese momento, en la iglesia en Jerusalén, estaba compuesta por 3.120 personas, más o menos, de más de 15 países, con un montón de costumbres, de idiomas que allí se estaban juntando, ¿verdad? Por eso hace hincapié en la unidad y se mantenían unidos a pesar de la diversidad, porque la unidad del cuerpo de Cristo es importantísima. ¿Y sabéis lo que pasaba con la perseverancia en la palabra, en la unidad a pesar de la diversidad, en el partimiento del pan? ¿Vale? Porque esto nos recuerda de dónde venimos, lo que éramos antes, la gracia de Dios sobre nuestras vidas para poder dar gracia a los demás. Porque si olvidamos nuestro pasado, confundimos nuestro futuro, ¿verdad? Y en las oraciones, la gran carencia de la iglesia de Dios en el siglo XXI es la oración, ¿verdad? Y como el pueblo vivía de esta manera, ¿sabéis lo que pasó? Que la cuenca del Mediterráneo fue alcanzada para Cristo. La cuenca del Mediterráneo fue alcanzada para Cristo por un puñado de hombres, porque vivían conectados a la palabra de Dios en la unidad, en el partimiento del pan y en la oración. Y a pesar de que el pueblo lo rechazaba, también lo sabía valorar, dice el texto, los valoraba por su estilo de vida, porque era una vida diferente. Hoy nuestras vidas se confunden con las vidas del mundo. Se confunden, porque intentamos ser igual que el mundo, ¿verdad? Dijo Jesús que cuando vino, que la gente vio gran luz. La gente vio gran luz. En mi sociedad, ¿está viendo gran luz? ¿Se está viviendo la gran luz o solamente tengo palabras? Y hablo para mí, no estoy hablando para todos. Aquí nadie, es decir, conmigo no va, ¿verdad? Porque el Señor me habló antes a mí de todo esto. Hoy las personas tienen la oportunidad de poder ver esa gran luz expresada a través de su pueblo, del pueblo de Dios, ¿verdad? Y como dice Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Hazlo. Tienes que hacerlo. No es una opción que tú marcas si sí o si no. Es un mandamiento de Dios. Es un estilo de vida. Y es la realidad que tenemos que vivir como pueblo de Dios.
y predica la palabra en el poder del Espíritu Santo sin miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué hay tanto miedo a compartir la palabra? ¿Por el desprecio? ¿Por el desprecio? ¿Es eso lo que nos asusta? Pensad que hermanos nuestros, por compartir la palabra, no son despreciados, son asesinados. ¿Sí? Más de 365 millones de hermanos nuestros están siendo perseguidos por causa de confesar su fe en Cristo. ¿Nos hace falta un libro para decir que debemos sacar nuestros miedos? Si es compartir nuestra realidad. Yo necesito ayuda cuando no tengo realidades en mi vida. Si yo tengo conocimiento, no necesito ayuda ninguna. Cuando tengo un problema con el ordenador, necesito ayuda, pero bueno, terrible, porque yo sé hago bien lo que sé, lo que no sé hago todo lo contrario, lo hago mal y necesito ayuda. Pero si sé no la necesito, entonces, si en mí está el poder del Espíritu Santo, porque Efesios dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Y en la vida del creyente no hay ni llenos, hay solamente llenos o vacíos, no hay medios llenos o 3/4. O estoy a un 20% de capacidad del Espíritu Santo. No, o estamos llenos o no lo estamos. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no tendremos problema en poder confesar a Cristo en nuestra sociedad. Bien, solo 5 minutos y acabo. ¿Leéis? ¿Lo leéis? Imagina, comunidad, que en esta mañana nos encontramos aquí, reunidos en este lugar. ¿Vale? Imagina cómo sería si nosotros ahora compartamos el Evangelio de Cristo en nuestra sociedad. Si todos los que estamos aquí mañana, solamente a una persona le compartamos el Evangelio de Cristo. Unos van al trabajo, otros van a la escuela, otros a la universidad, otros a tomarse un café, otros pues a pasear, a correr, y compartir solamente con una persona. ¿Qué pasaría en Vigo? ¿Verdad? Tenemos que estar convencidos de nuestra labor, de que todos los pueblos le alaben a Dios, como estaba el salmista. Leer, por favor, el Salmo 67. Veréis ahí cómo el salmista está tremendamente apasionado, deseando. Dice, el primer versículo dice, que Señor, bendíceme para que yo pueda llenar y llevar el mensaje de tu gloria a todas las naciones. ¿Verdad? Para ello tenemos que ir, porque el pueblo está en oscuridad, está en tinieblas. Queridos hermanos, y seamos serios, ¿verdad? Y voy a esa parábola del gran banquete. ¿Vale? Dice la palabra de Dios que había excusas. Había excusas. Nos narra 3 excusas que dieron todos los convidados. No fueron 3 que dieron las excusas, sino que todos los convidados dieron 3 excusas. Y además las excusas son tan tontas, que son sin sentido de ningún lado, porque llegamos a ese nivel de poder, ¿vale? ¿Sabe lo que dice el primero? ¿Os acordáis? El banquete era por la tarde-noche. Dice, no, es que he comprado un terreno y tengo que ir a verlo. A ver, ¿quién de nosotros paga unos cuantos millones por un terreno y no lo vio antes de comprarlo? ¿Verdad? Y por encima de noche. ¿Vale? El de los bueyes más de lo mismo. No los he probado y vas a probarlos por la tarde-noche, ¿verdad? ¿Y el de la boda? Hombre, qué bueno, ya estás de boda, estás de fiesta, estupendo, pues ya sigues en otra fiesta. ¿Por qué no? Pero qué excusas más tontas le llegamos a dar a Dios. Por eso necesitamos humillarnos y dejarnos de muchas palabras. Y la pregunta es, porque vamos a trabajar en un grupo de hogar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? A partir de ya, para que todos los pueblos alaben a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Imagínate, imagina, está ahí
Lo plagié un poquito, ¿vale? Porque sigo la línea del pensamiento imagina, porque muchas veces necesitamos imaginarnos, ¿vale? Como comunidad que nos reunimos aquí en la calle Colombia, si de nosotros se desprendiese pura compasión hacia las almas que están sin Cristo, ¿verdad? Ese amor a cambio de nada, a cambio de bofetadas, a cambio de desprecio, y como muchos de mis hermanos, a cambio de su propia muerte, ¿vale? Imagina a esos seres humanos que se van a la muerte sin Cristo. El año pasado, según las estadísticas del Centro de Estadísticas Nacional Español, murieron cada día más de 1.300 personas. Se morían el año pasado, el año 2023, cada día la estadística es de 1.300 y algo personas que han muerto. Se han ido al infierno sin Cristo. Es que hay un infierno, ¿eh? Hay un tormento eterno, hay un castigo eterno. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una realidad muy cruda y muy dura que hasta nos duele hablar de ella. ¿Cómo va a ser esa entrega? ¿Con lo que te sobra o vamos con todo, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿eh? Él dio, en el campo de misión, dio hasta su propia vida. ¿O no? Igual nos pasa como los musulmanes, que no creen que Cristo haya muerto en la cruz. Igual llegamos a este nivel. Con las nuevas filosofías que están entrando, no me extrañaría que cosas raras de ese estilo estén pasando, ¿no? Sigamos los pasos de Jesús, prediquemos el evangelio del arrepentimiento. El ser humano está perdido. El ser humano está perdido. Está condenado a una muerte eterna. Sin Cristo, está condenado a una muerte eterna, ¿vale? Y de verdad, olvidaros de la oración del pecador. Dejémonos ya de fábulas. Y si queréis una oración, busquemos la oración del salmista, de David, en el Salmo 51. ¿Cómo ha sido esa oración del salmista cuando pecó? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Los seres humanos son transgresores de la ley de Dios y necesitan un mensaje de salvación para que puedan comprender y tomar la decisión, si es que quieren, de aceptar a Jesucristo. Y esto fue lo que hizo Jesús, venir. Y la pregunta es, ¿qué vas a poner en práctica para imitar a Jesús? ¿Qué vas a poner en práctica? Y comparte el evangelio con todos los perdidos. Mira, como creyentes tenemos la vida eterna, somos hijos de Dios, ¿vale? Y nada ni nadie nos va a arrebatar de su mano. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que realmente lo hemos nacido, ¿vale? Y yo hablo de nuevo nacimiento, de una realidad auténtica con Cristo. Nada ni nadie nos va a arrebatar de su mano, porque no hay nadie que se atreva a entrar en el trono de la gracia para sacarnos de allí, ¿vale? Nada ni nadie. Entonces, el más alto honor que tenemos tú y yo hoy, ¿vale?, es ser portadores del mensaje de Cristo. Ser agentes de reconciliación, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, es el más alto honor que tenemos. Dios nos ha dado ese privilegio de poder compartir su mensaje del evangelio a todas las personas. Y es un alto honor, el cual debemos de darle las gracias a Dios, porque en estos vasos de barro, que somos tan frágiles, que Abel no decía, mira, hay muchos enfermos, ya no doy nombres porque alguno me dejo atrás. Habla de la fragilidad de la vida, ¿verdad? Debemos de dar gloria a Dios y ser esos portadores del evangelio. Somos enviados al mundo en la misma misión en la cual está Dios, siendo copartícipes con Él, ¿vale? Y la pregunta es,
¿Qué vas a aprender de la palabra de Dios para estar preparado? ¿Qué vas a aprender? Porque Pedro dice que estemos preparados. Claro, ¿cómo no voy a tener miedo a testificar si no sé de quién tengo que hablar? No conozco a la persona de la cual tengo que hablar. ¿Cómo no voy a tener miedo? Hombre, ponerme a mí aquí que hable de medicina. Bueno, estoy viendo a Diana, a mí va a decir, Félix, check, para, esto es mentira. ¿Normal? Y entonces me daría miedo, porque no sé nada. Si no conozco a Jesús, ¿de qué voy a hablar? ¿De cuentos de hadas? Y decirle a la gente, mira, Dios es bueno, mira, es un cacho de pan. Todo entra por ahí. Me encuentro ilusionado con la labor, con la encomendación que Dios me dio para ser su siervo fiel. Es que eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Su pistoletazo de salida fue ese. Fue acercarse a las personas. Y claro que va a haber rechazo. Eso ya lo sabemos, pero eso nos invita a que sigamos yendo. Y imagina que esta comunidad que aquí estamos, ¿vale?, salimos a alcanzar a los perdidos. Imagínate que desprendemos ese amor incondicional por todos los lados, que somos imitadores del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que tenemos un conocimiento de Dios que no nos abruma en el sentido de que nos puedan desmontar, desbaratar, ¿verdad? Porque mira, una cosa, hay muchas cosas que se pueden desmontar con argumentos, y esos argumentos sean falsos o sean argumentos que voy a decir, pues tiene cierta razón. ¿Y sabes lo que el mundo no nos puede desmontar? Es el amor. Ninguna persona tiene argumento para desmontar el amor de ágape entregado hacia los demás. Nadie lo tiene argumento para eso. Rubén. Iglesia del Señor Jesucristo, imagino una sociedad del siglo XXI para Cristo. Ahora, cuidado, sin oración no vamos a ninguna parte. No os olvidéis, sin oración no vamos a ningún sitio. ¿Vale? Hay hermanos que para ir a la reunión de oración caminan horas. En Argelia, son nuestros vecinos. Tienen la iglesia porque está perseguida, está en un monte escondida. Y para llegar al monte tienen que caminar. Y las personas mayores tienen senderos muy escabrosos para poder ir. Y nosotros, la comodidad nos apalanca. Sin oración, porque Dios así lo ha decidido que sea a través de la oración que se mueve el reino, ¿verdad? Sin oración. Por eso os invito a cantar, que nos pongamos de pie, a orar juntos, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Lávame, 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 porque necesito ser limpio, necesito humillarme en tu presencia para que tu luz se manifieste en mi sociedad a través de mi vida. Lávame.